Y en la continuidad de Sin Mordaza, bueno, vamos a tener la presencia de una amiga. Alejandra Oey, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, Carlos, un gusto estar aquí. Bueno, la verdad que una alegría porque nos une mucho tiempo de historia, sobre todo de la época que tu padre era gobernador de la provincia. ¿Por qué tomaste la decisión de ser candidata a diputada en esta instancia? Bueno, yo digo, primero es por una ambición política, porque yo quiero que el peronismo vuelva a gobernar en la provincia de Santa Fe y mi aporte, de acuerdo a los armados que se dieron en pos de la unidad que logró el peronismo, mi aporte era desde este lugar de encabezar una lista de diputados provinciales, pero también, lo tengo que decir con toda sinceridad, hay un desafío personal como mujer de la política de decir, bueno, yo quiero estar en lugares de liderazgo y quería encabezar una lista para poder trasladar la experiencia de la ciudad, trasladarla a nivel provincial y bueno, y en ese sentido estoy trabajando. Pero vos sos consciente del peso específico que tiene la palabra Oey en la política provincial. Por supuesto. 2 veces gobernador, sobre todo dejar una impronta de crecimiento de la provincia. Sí. Contame un poquito, porque yo quiero hablar, porque todo el mundo habla de proyectos, yo sé que después vamos a terminar contando lo que tenés ganas de hacer, pero contame cómo era tu padre en la familia, por ejemplo, cuando llegaba a tu casa, ¿seguía hablando de política, seguía hablando de las obras, seguía hablando de las cosas del quehacer o se desenchufaba en la casa? No, trataba un poco de desenchufar. A ver, había momentos que eran críticos y duros en los que había tenido algún problema quizás, entonces llegar a casa era continuar con eso y continuar hablando por teléfono, continuar diciéndole algunas cosas a algunos funcionarios que habían hecho las cosas mal y seguía enchufado con el tema. Pero si no, por lo general llegaba cansado, siempre, ese es un recuerdo que tengo, que siempre llegaba cansado a casa. Pero llegaba tranquilo, entonces eran ambientes distendidos, en los que además mi viejo era un tipo muy bicharachero, muy de hacer joda, chiste. Entonces la verdad que cuando llegaba de buen humor había que aprovecharlo porque era un placer, realmente era un placer escucharlo hablar de alguna anécdota que le había pasado durante el día o molestándola a mi mamá en la mesa con alguna cuestión de la comida, con cualquier pavada que se le ocurría y generaba ambientes que eran ambientes que eran para disfrutarlo. A ver, pero ustedes vivieron casi la mayoría del tiempo que yo conozco, el domicilio es allá en la zona norte de Santa Fe, sí, siempre en la misma casa. Sí. ¿No le hacían reclamo, che, no podemos mejorar, queremos ir a otro lado? O porque siempre fue muy de hacer austero tu papá. Sí, pero bueno, de hecho mejoramos. Nosotros vinimos a vivir de Entre Ríos en el año 83. Yo tenía 5 años cuando vinimos a vivir a la ciudad de Santa Fe. Y en Santa Fe vivimos en una casa muy humilde al principio, en barrio Barranquitas, estuvimos un par de años y luego a la casa donde hasta el día de hoy sigue estando mi mamá y parte de la familia. Pero en realidad tuvimos progreso. Yo siempre digo, mi papá cuando vino a vivir a esta ciudad, mi mamá era una ama de casa, además con 5 hijos, con 4 hijos en ese momento, y tenía que quedarse en casa y criar a los 4 hijos y bueno, y hacer las tareas que no podía hacer algún otro porque mi papá estaba afuera trabajando en una fábrica de hoy una gran fábrica de una empresa de obras de llave en mano, pero en esa época era un técnico, un ingeniero que trabajaba sobre el poliuretano y fuimos avanzando de a poquito. Entonces digo, quizás los reclamos además no eran por el lado de lo material porque a nosotros nos enseñaron y nos educaron de una forma en que las cosas materiales son absolutamente circunstanciales y no sirven absolutamente de nada. Entonces creo que el progreso realmente fue de acuerdo a cómo creció nuestra familia, a cómo vivimos, al tiempo que nos dedicaron nuestros padres, pero nunca hubo reclamos de lo material, eso es lo que quiero decir, absolutamente sí, se nota nunca. Porque, a ver, la mayoría siempre se va a vivir a un country, un gobernador no está viviendo siempre en la misma casa, siempre mejora. La historia de Oey, uno ya sabe el domicilio dónde es, sí, vos lo podías ir a encontrar. Bueno, pero eso es una forma de vida y además, mire, si lo tenemos que adaptar a lo que es la campaña hoy en día, también es una forma de hacer política. Porque nosotros a todos los lugares donde vamos, sea en otros departamentos de la provincia o en la ciudad de Santa Fe, en el departamento de la capital, nosotros tenemos una forma que caemos en nuestro auto a sentarnos donde está sentado el mismo vecino, a tomar mate, no caemos sin ningún aparato, ni sin ninguna prensa al lado, ni sin ninguna
cosa así pomposa al lado, sino que lo hacemos con toda la naturalidad. Tampoco lo hacemos con muchos recursos porque no los tenemos y además si los tuviéramos no los usaríamos porque somos respetuosos de la crisis económica que se está viviendo hoy en día. Entonces esto de ver tanto político en la calle gastando tanta plata, la verdad es que a mí por lo menos me da vergüenza de algunos candidatos. Pero digo, es una forma de vida, son los valores que nos inculcaron en la vida personal y son los valores con los que hacemos política. ¿Y qué diría hoy Jorge Obey con el tema esto de las tarifas, la explosión de las tarifas, cuando él tenía una política de no aumentar tarifas? Bueno, estaría por supuesto muy en contra de esa situación y si fuera gobernador de la provincia nunca esto hubiera pasado. Ustedes saben, en las 2 gestiones que tuvo como gobernador de la provincia y principalmente en la segunda, su lema era nosotros hicimos obra pública, hacemos obra pública, tenemos un fondo anticíclico, reservado un dinero para cuando la provincia tenga que enfrentar alguna situación de crisis o de alguna contingencia. Le aumentamos el sueldo a los docentes, le aumentamos el sueldo a los empleados públicos, le aumentamos el sueldo a la policía y todo eso sin aumentar ningún impuesto. ¿Qué quería decir eso? Que todo lo que se hacía administrando bien los dineros ajenos, se hacía bien administrando los dineros de la provincia y no teniendo que aumentar los impuestos. La salida más fácil siempre es esa. Cuando se necesitan dineros para hacer algunas cosas, hoy en día, tanto en algunos municipios, en el de la ciudad de Santa Fe principalmente, como en la provincia, las salidas, digamos que son 2. Esta de decir, bueno, aumento los impuestos o pido un endeudamiento. Exactamente. Me endeudo, generalmente también en moneda extranjera. Claro. Cosa que lo que hace es cada vez hacer más problemática y más difícil la situación de la provincia o del dos municipio. cosas importantes, y esto quiero remarcarlo, uno que vivió esa etapa, ese fondo anticíclico que hoy ya no está más, que habría que volver a instaurarlo, no sé si por ley, si algún proyecto tuyo, pero es decir, eso era garantía de que si había una emergencia en la provincia, había un fondo ya para disponible y para poder hacer algo rápidamente y no esperar que vengan las ayudas de la nación o buscar algún tipo de apoyo. Bueno, pero eso tiene que ver con... Por eso yo recalco tanto que quiero que el peronismo vuelva a gobernar la provincia. Y lo digo esto como mujer del peronismo, pero además lo digo porque usted sabe que son 3 las banderas que tiene el peronismo. La soberanía política, la justicia social, que tiene que ver con que haya obras para toda la provincia, que haya recursos para toda la provincia, que haya acceso a la salud y acceso a la educación en toda la provincia. Y la tercera es la de la independencia económica. Y aplicada a una provincia, la independencia económica no es nada más ni nada menos que el fondo anticíclico. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que hacerle frente a una contingencia, como puede llegar a ser alguna inundación, alguna cuestión climática, donde hay que ayudar al productor, donde hay que ayudar a las familias, donde hay que... tengo mi plata y no tengo que estar pendiente de pedirle a alguien prestado para poder hacerle frente a esa situación. Aparte la otra cosa que se destaca de la gestión de Obey, no solo que hizo muchas obras, porque fue una de las gestiones peronistas con mayor obra en la provincia, y sobre todo ahorrando, dejando cuando se iba los fondos para terminarla y que encima le sobraba plata para que el que venía no tenga problema que pagar los aguinaldos, los sueldos. Demasiada plata dejó por ahí, hasta algunas críticas de los propios compañeros recibió. Vaya si será un ejemplo de gestión y un modelo de gestión a seguir ese. El de que además no pensó qué signo político era. Mire, hoy en la mayoría de municipios y comunas a donde vamos, donde hay intendentes o presidentes comunales que son de distinto signo político de la provincia, nos dicen acá no nos mandan fondos, y no nos mandan fondos porque no somos del mismo signo político de la provincia. Y Jorge Obey nunca discriminó de acuerdo al signo político de cada municipio y cada comuna. Se lo puede decir cualquier senador, se lo puede decir cualquier intendente y se lo puede decir cualquier presidente comunal. Y eso creo que realmente habla de la política buena, que es la que hay que recuperar y que es lo que yo en lo personal voy a seguir haciendo, política de la buena, y de lo que algunos dirigentes tienen que entender, que hay que hacer política de la buena para que las gestiones trasciendan justamente. ¿Por qué seguimos hablando tanto de Jorge Obey si el gobierno de Jorge Obey terminó hace 12 años y en el 2007 terminó? ¿Y por qué? Porque trasciende, porque hubo obras, porque hubo decisiones políticas y hubo políticas de Estado que hoy se siguen, y hubo mucha transparencia y hubo honestidad en el trabajo, y esas son las cosas que se recuerdan hoy en día. ¿Quién te acompaña en la lista?
Roberto Meli, mi amigo y compañero Roberto Meli, quien estuvo un gran funcionario. 2 veces estuvo en la Secretaría de Municipios y Comunas, y Roberto es una persona que se conoce absolutamente todas las localidades de la provincia de Santa Fe, y además se conoce a sus habitantes, que eso también es lo más importante. Es una lista de paridad la nuestra, respeta, más allá de que hoy no haya ley, es una lista que respeta la paridad y hay 50% mujeres y 50% hombres. Y es una lista que se llama honestidad y compromiso, que mire, no tenemos asesores de marketing, nadie vino a decirme, Alejandra, tenés que ponerle este nombre porque es re marketinero. No, es la forma que tenemos de hacer política, con honestidad y con compromiso. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes.